Hola, muy buenos días, profesor Roberto Jaimes. Nosotros somos el equipo número 6. Está conformado por Paola Dilene Jiménez Santís, Nancy Yabet Ramírez Morales y su servidora Leslie Jocelyn Arias Zongora, que a continuación les vamos a hablar sobre el corporativismo y enfermería. A continuación les voy a hablar sobre los antecedentes que son las cofradas y los gremios. Bueno, el origen de las cofradías, estas constituían mayormente en sus orígenes por una congregación o una hermandad de devoción que autorizados para ejercitarse pues en obras de piedad. Estos eran, por decirlo así, ringiendo a un santo, entre ellos está pues la Virgen o entre otros santos, en otros santos patrones que en la actualidad pues como conocemos, pues cada profesión tiene su propio patrón, por decirlo así, su propio santo. Entonces, a partir de la Edad Media empezaron a surgir. Esto quiere decir que esto fue como las cofradías surgieron a partir de una asociación de un grupo de trabajadores de un mismo oficio, en el cual elegían a un santo patrón, por decirlo así, con una doble finalidad. Entre ellas está la finalidad religiosa y la de socorros mutuos, por decirlo así. De igual manera, pues estaban muy vinculadas con la interpretación religiosa de las enfermedades y los desastres. Mayormente estas constituían un medio para aliviar o la falta de ayuda que tenían ciertos trabajadores del mismo oficio en caso de una enfermedad, de un accidente e incluso de la muerte. Bueno, los artesanos eran mayormente consistían en tipo de mismo oficio, entre ellos era como un tipo de institución que era surgido a partir de un desarrollo económico y comercial de las ciudades. Y esto era mayormente y eh, en el siglo XII y mayormente los artesanos y comerciantes eran mayormente para controlar la producción y la venta en el ámbito local. Bueno, el origen de los gremios, estos surgieron principalmente, su origen tuvo más lejano de los colegia romanos. Bueno, esto era, consistía pues mayormente en una corporación profesional. Como mencioné, pues era integrado por artesanos de un mismo oficio y la mayoría pues de los gremios constituyeron más que nada pues la expresión de apoyo, de alianza entre una burguesía urbana medieval y el artesano en contra del poder. De igual manera, pues los gremios constituían una labor de autoayuda entre sus miembros y estos también tenían una severa reclamación entre los gremios que perseguían y como cuarto tenemos que tenían ordenanzas gremiales y pues el municipio recibía rentas y servicios que estos eran mayormente como el pago de cuotas, vigilancia de puertas de la ciudad, servicio militar y de limpieza. Bueno, entre las competencias de los gremios figuraba el sistema de formación profesional basado en un aprendizaje. Entre ellas tenemos por el ejercicio de control socioprofesional para evitar libres competencias y monopolizar el comercio. Por otra parte, existían fusiones de ayuda mutua en las cofradías, por decirlo así, que era la atención en caso de una enfermedad, que en este caso podían ser médicos, brindar tratamientos, de igual manera, pues auxilio a la familia, perdón, en caso de muerte. Y de igual manera, pues el mantenimiento de los hospitales. También tenían funciones de formación profesional, que era pues mayormente un sistema de aprendizaje. Los aprendices tenían que estar trabajando bajo la tutela de un maestro
durante un periodo de 2 a 5 años, sin percibir ni un salario y pudiendo acceder a un nivel de oficios. Bueno, de igual manera, pues los sangradores solían aceptar a un muchacho o dos para que les limpiaran el taller y el instrumental. Esto era para que se les facilitaran pues las herramientas y le lavaran el material durante las operaciones, ya sea de extracción de tal o de sangre, entre otras. De igual manera, pues el maestro estaba obligado a mantener, a darle de comer, a vestirlo y a cuidarle sus necesidades al aprendiz. De igual manera, pues estaba el maestro obligado a enseñarle pues la síntesis entre la actividad familiar y cuidar y la relación familiar. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la decadencia de los gremios. El, la siguiente, por favor. Más que nada, el gremio era como fórmula de la organización de un trabajo que se mantuvo vigente pues desde la Edad Media hasta finales del siglo XVIII. Esto fue mayormente pues alcanzando un mayor auge institucional entre el siglo XVI. Como se menciona aquí, consistía en un sistema de control socioprofesional que era sustentado en un monopolio del mercado, el control de la competencia y el proteccionalismo en el comercio. Bueno, a partir del siglo XVII se empezó a disolverse pues una alianza que era mantenida pues entre la burguesía y el artesano. A continuación les voy a hablar sobre las causas de la ausencia de los gremios de las enfermeras. Bueno, debemos de tener en cuenta que existía una jerarquización entre los maestros, dado que algunos podían llegar a ser magistrados del gremio y los maestros antiguos tenían más prestigio que los jóvenes. También existía pues una jerarquización entre los oficios, entre ellos están siendo los menesterosos, que eran aquellos quienes estaban agremiados. De igual manera, estaban la siguiente diapositiva. En este caso también estaban los barberos sangradores, que estos eran los únicos profesionales de enfermería que llegaron a agremiarse. Indica la baja valoración socioprofesional de las mujeres dedicadas a cuidar pues a los niños y pues a los enfermos. Esto pues mayormente consistía en actividades que eran equipadas como tareas domésticas, en las cuales atendían como una sustentabilización de la naturaleza femenina. La causa mayormente de la no agremiación de las enfermeras es por la baja consideración socioeconómica de la mujer y de aquellas actividades que eran desarrolladas por la mujer, que estaban más relacionadas con su naturaleza femenina. Entre ellas estaba pues que son las paradomésticas, entre ellas está pues la crianza, la nodriza, la enfermera de niños y también como institutriz. Bueno, debemos de tener en cuenta que a finales del siglo XIX, tras la revolución propiciada por las reformas de Florence Nightingale en Gran Bretaña, se dio como que un descenso. Entre ellas estaba pues la Florida Blanca, que se constaba pues en la existencia de gremios de barberos que eran sangradores en los principales capitales españoles. Bueno, los inicios del corporativismo en la enfermería anglosajona. Bueno, como les estaba mencionando, a finales del siglo XIX surgió una revolución debido a Florence Nightingale en Gran Bretaña. Esto quiere decir que se inició un proceso de expansión de su obra. Los países que se adelantaron mayormente a esta organización socioprofesional de la enfermería fueron los
los países que pertenecían a Gran Bretaña, entre ellos estaba pues Estados Unidos, Gran Bretaña y pues Canadá. La siguiente, por favor. Bueno, debemos de tener en cuenta que pues en estos países se habían fundado las primeras escuelas de enfermería y que eran las primeras promociones de alumnas que habían empezado a ejercer la profesión. De igual manera, pues el primer intento de establecer una asociación de enfermeras tuvo lugar en Inglaterra, por lo que en 1987 Mr. Bernard Fendrick, una mujer londinense de fama internacional, comenzó una campaña a favor del registro de todas las enfermeras. Y por ello, en 1888, pues se fundó la British Nurse Association, que tenía una finalidad fundamental, que era alcanzar la legitimización de la misma como una estructura organizativa profesional. Bueno, a partir de eso empezaron a surgir diversos consejos internacionales. En este caso tenemos que en 1899 surgió el Consejo Internacional de Enfermería, que sirvió para aglutinar los intereses de enfermeras en todo el mundo. Mayormente pues eran las enfermeras que llevaban a cabo una doble lucha, que esto quiere decir que reivindicaban, pues decirlo, una mayor dignificación del papel de la mujer en la sociedad mediante el reconocimiento de la igualdad. Otra asociación es la Asociación Americana de Enfermería, también conocida como ANA. Esta mayormente se integraba en el CIE, que era un organismo que intentaba aglutinar a todas las asociaciones de enfermeras de todos los países del mundo. Por otra parte, el Consejo de Enfermería de España, que tenía aglutina de todos los colegios que tenían providencias españoles, también eran conocidos pues en dicha asociación americana de enfermería. Debemos de tener en cuenta que todas estas asociaciones surgieron como consecuencia de los problemas de la sociedad que existían en el momento, debido pues a la discriminación racial y para contrarrestar esa lacra de la sociedad. Con principios en el siglo, pues se funda la Asociación Nacional de Enfermeras Negras en 1908. Esta pues más que nada surgió velando por el interés y la igualdad de los derechos de las enfermeras de color hasta 1949. Esto quiere decir que fue por una orden del Congreso que se eliminaron las barreras que se les pertenecían pues en el resto de la profesión, y también pudiendo integrarse pues libremente a la organización nacional ANA. También tenemos pues la Organización Nacional de Enfermería en Salud Pública, que como menciona, pues esta era más que nada pues encargarse de todo lo que estaba surgiendo pues en la actualidad de enfermedades, de curar a las personas. Bueno, las dejo con mi compañera Paola Dilene. Bueno, como había mencionado igual, este tema vamos a hablar a continuación es sobre el origen común de la colección en profesionales sanitarias, es decir, en el caso de matronas y los practicantes. Este es Legado Nacional para la Formación de la Enfermería, como sus siglas lo demuestra, es NLNE. Bueno, en este nos dice en la diapositiva,
Para una identificación de los factores que influyen en el asociamiento profesional es preciso tener presente la evolución de la enfermería en el contexto educativo, profesional y social. Es decir, que como teníamos en cuenta que anteriormente, hace años, la enfermería no se consideraba como algo profesional como tal, sino que solo se consideraba como la ayudante pues, del doctor. Aún así, por eso hay muchos mitos aún ahora. Pero es decir que antes de todo, para poder llamarse como enfermera, hubieron ciertos procedimientos que tuvieron que pasar para que ésta se pudiera llamar como profesional como tal. Las acepciones con las que se ha identificado históricamente los diversos componentes de este variopinto colectivo al que acordamos denominar como profesionales de enfermería. Es decir, que para que esta persona pueda llegar a ser llamada profesional de enfermería, tuvo que pasar por varios sustentos, por así decirlo, para que se pueda llamar como tal. Es decir, anteriormente se le consideraba ayudar nada más como que así comenzando, como que la enfermera, la persona de personal de salud, solo quería ayudar al enfermo, quería tratar esa patología. Entonces, al momento de que esa persona empezaba a ayudar a los enfermos, a curar sus patologías, sus enfermedades, esa persona, al momento de hacer tales acciones, no se le consideraba pues enfermera, sino como una ayudante o alguien que quería pues ayudar a la comunidad. Comenzando desde un principio así hasta hoy en día, que tuvieron que pasar por un largo proceso para que esta persona pueda llamarse como profesional de enfermería. Bueno, el origen común de la colegiación de los profesionales sanitarios, el caso de las matronas y los practicantes. Bueno, antes que nada, antes de explicar los antecedentes, debemos explicar claramente qué son las matronas. Bueno, las matronas es el personal sanitario que va a acompañar a la mamá en su embarazo, parto o posparto. Eso es lo que queremos decir con matronas. Bueno, el origen de los colegios profesionales sanitarios proviene de la Ley General de Sanidad de 1855. En 1898 se implantó la colegiación obligatoria de los médicos y farmacéuticos. Se le conocía como tal, que antes no se le pedía como un documento, como una obligación para que ésta pueda, pues, llevar a cabo tales procedimientos. En Instrucción General de Sanidad en 1904, elaborada y prolongada bajo mandato conservador, con Silvela de jefe del gobierno y el doctor Cortezo al frente de la Dirección General de Sanidad. En esta fecha, ellos llevaron como un tipo encuesta, o entre ellos empezaron a dar sus ideas, cierto debate. Sería debate la manera correcta de decirlo. Este debate que ellos llevaron era sobre hablar los diferentes tipos de opiniones que tenían ellos en ese tiempo. Es decir, que una persona de cada personal que estaba allí pues tenemos entendido que cada persona tiene un pensamiento muy diferente a la de la otra. En este se llevaron con que ciertas opiniones y como que no se hubo un de acuerdo como tal, entonces no podían determinar claramente lo que se quería llevar a cabo en eso es determinar el título como tal de una enfermera, pero como tenían tantas ideas diferentes, pues no pudieron llegar a un acuerdo, sino que el título de enfermería seguiría en aire. Así como lo menciona en la fecha de 1877. Los fines del colegio de matronas. Bueno, estas tenían al gran grado de, pues, ellas buscaban la mejora, el progreso y la cultura mediante el desarrollo de grandes 6 fines. Comenzando por la defensa constante de los intereses. Ellas buscaban fomentar todo eso, el gran interés que tenían por ayudar a las personas. En el segundo está establecer lazos con los otros colegios.
claro, que para que estos puedan desarrollar su profesionalismo como tal, tenían que tener otros contactos con otros colegios para que pudieran desarrollarlo como tal, porque antes se tenía mucho previsto que entre que seas hombre o mujer no se podía desarrollar como tal pues la carrera. El otro paso sería solicitar mejoras de los poderes públicos. El otro está defender a las demás clases sanitarias. Claro, como ellas no solo estaban en un cierto clase, por así decirlo, ellas estaban unidas ante otras y al momento de quererse ayudar, pues surgía esto. Ejerce la presión con moralidad y decoro. En otro caso está amparar los intereses de la sanidad pública persiguiendo el intrusismo, es decir, que ellas mismas al momento de no obtener cierta información de un lugar, como que ellas mismas se instruían ante eso para requerir y retener todos esos conocimientos de una cierta manera que ellas lo buscaban, de obtener esos conocimientos, como decía anteriormente, que no estaba sustentada esa carrera y lo único que ellas podían hacer es pues buscar de sus propias fuentes información. Razones que alababan la colegiación oficial de practicantes y matronas. En el primer paso está para un mayor control de intruismo, como decía anteriormente, que para que haya un mayor control en esa información que ellas van a retener y van a obtener de otras fuentes. En el paso 2 está como un mecanismo regulador de la contribución a la hacienda. En el tercero está por dar una mayor fuerza a la colegiación de médicos, farmacéuticos y veterinarios. En el último sería el carnet sanitario evitaría las suplantaciones al constituir un instrumento de identificación profesional. Bueno, esas básicamente son razones que el practicante o la matrona quería como tal para que se pueda ejercer o practicar esa carrera, ese profesionalismo que ellas tenían en ese entonces. En el otro paso está la tardía colegiación de las enfermeras. Es decir, como decía, la ley Moyano no regulaba la enfermería como profesión, como se tenía entendido que enfermería tardó un buen de tiempo para que se pudiera desarrollar como profesión como tal. Es decir, que muchas personas no aprobaban el hecho de que una mujer estaba ejerciendo como tal una carrera. En ese entonces una mujer no podía trabajar o incluso no podía ejercer una carrera, sino que para que pudiera ejercer esa profesión o pudiera ser una profesionalista en esa carrera, en esa licenciatura que ella quería hacer, tendría que pasar por ciertos procesos, más de que un hombre que le ejerciera era más fácil poder ejercer esa carrera como tal. Bueno, durante el siglo XIX, como igual anteriormente mi compañera había hablado, era como que las épocas en que se estaba discutiendo el cómo llamar a la enfermera como tal, porque enfermera todavía esta palabra todavía no se ejercía en la persona que curaba o ayudaba a la persona. El practicante es una persona perita con título profesional. El enfermero es cualquier persona que hace lo que el médico le ordena como arreglo a la práctica, dicho por Mendoza en 1984. Es decir, que el practicante, al decir es una persona perita, es decir, que es experto en ciertos temas que se le han provisto anteriormente, va a obtener este título profesional claramente para que pudiera ayudar a la persona. Como decía, ha habido muchos contras y peros el momento de poder ejercer esta carrera como tal. Como decía anteriormente,
como no se podía llegar a un acuerdo en cómo se llamaba pues la persona o el practicante femenino, pudiera gozar este estatus profesional y título de enfermera como tal, en vez de ser conocida como cuidadora o persona que prestaba servicios para cuidar a la persona. En 1915 fue cuando, pues, mediante el Real Orden, se pudo legalizar así en medio de todo el título de enfermera, pues publicándose pues el programa oficial de estudios. Bueno, como todo esto, el enfermero va a ser cualquier persona que hace lo que el médico le ordene, como decía esta frase. Básicamente con esa idea las personas se quedaron de que el personal de enfermería no podía hacer nada ante un doctor. Y consecutivamente, en consecuencias, en 1931, se exigía el cumplimiento del programa de estudios de la unificación del título de enfermera en todo el país. Como decía igual, esto fue debido a que con anterioridad una enfermera podía pasarse a ser llamada así sin obtener los conocimientos que necesitaba como tal. Tenemos en cuenta que hoy en día igual hay personas que ejercen esta carrera sin obtener el título o los conocimientos anteriormente. Es por eso que todo esto se debió un gran debate y fue cuando empezaron a implementar pues estos estudios como de la enfermera como tal. Empezaron a ver que para que una persona pueda llegar a tener el título de enfermera, tendría que tener ciertos conocimientos anteriormente, tendría que pasar por todos los estudios que requieren para poder ejercer y cuidar a la persona. Claro, es muy importante saber todo el proceso que puede llevar una enfermera como tal, antes de que se le pueda llamar y decir que es una enfermera. Es por eso que antes de todo, no solo la enfermera se requirieron estos conocimientos, esos estudios, sino los odontólogos también mencionan que esas personas también se les pidió tener como que ciertos estudios para que pudieran ejercer la carrera como tal. Así como estas licenciaturas, hay otras que por eso es que hoy en día para que lo podamos desarrollar se requiere ciertos requisitos para que se desarrollen como una licenciatura profesional como tal y poder ejercer todo lo que contenga o todo lo que se ha estudiado, pues dependiendo de la licenciatura que nosotros pues elijamos o hayamos estudiado con anterioridad. Bien, la evolución comparada en la colección de participantes, matronas y enfermeras. Pues bien, estos son los participantes que contribuyeron al colectivo más adelantado en el proceso de integración cooperativa. Sin embargo, una de las primeras colecciones no oficiales se caracterizó por el voluntariado y la ausencia de la comunidad en la mayoría de los colegios. La siguiente. Bueno, en los colegios de 1930 y 1956, durante la época de los 40 o los principios de los 50, se experimentó un incremento en la estabilidad de estas cooperaciones, pues configurando una etapa caracterizada por el incremento de colegios y la estabilidad progresiva, ya que por el amparado estatal y social, pues los profesionales de la salud en enfermería, ya que los colegios constituían al sector más ampliado del total de los profesionales, colegios y que son los profesionales en sanitarias. La siguiente.
Bueno, los porcentajes de los profesionales en lo que son los colegiados sanitarios son del 41% entre las tres ramas de la salud. Están lo que son participantes, matronas y enfermeras, seguido por médicos del 36%, también los farmacéuticos con el 12% y las veterinarias con el 8% y los odontólogos con el 4%. A nivel interno, las prácticas seguían manteniendo la primera colegia, con la primacía colegial del 25%, siguiendo a gran distancia de las enfermeras con el 10% y las matronas con el 6%, que este sería como un gráfico. 10 años después, en 1976, al final de un nuevo periodo que marcó decisivamente la enfermería y la que apenas subsistió durante una época de las fases correspondientes a los ayudantes técnicos de sanitarios. Pues bien, en los sindicatos y colegios de enfermería por los profesionales auxiliares de los hospitales de Santa Cruz y San Pablo, al manicomio de San Andrés y el hospital de San Lázaro. Pues bien, estos estaban agrupados en torno al Sindicato Único de Productos Olímpicos, o sea, esto sería único sindicato recopilando por la administración de este centro de salud, ya que los profesionales sanitarios en general y la enfermería en particular por su propia naturaleza, parecen haber relegado en su orden de prioridades la lucha sindical y han adaptado otros medios para reivindicar sus intereses. Pues bien, también, como ya había mencionado, los hospitales de San Andrés y San Pablo, de Puebla, perdón, ya que los intereses generales y enfermería en particular, pues por su propia naturaleza, ya había mencionado anteriormente, relegando su orden de prioridades en la lucha sindical. Bien, pues los profesionales de la salud se consideraban la profesión como la forma fundamental de la vinculación del individuo con la sociedad. La función de los colegios que han resultado determinantemente como instrumentos del control y protección social a la profesión. Esto puede confirmar que se han obtenido diversos perfiles derivados al análisis de las normas que se perciben formas determinadas de actuar profesionalmente en constancias con el concepto de socialización a su mismo en entorno de trabajo. Esto podría ser como una socialización entre el paciente y el profesional de salud, que es la enfermería, ya que la adaptación de roles aglutinados en entorno de núcleos profesionales que van a evolucionar hasta la consolidación de los colegios. Y esto sería todo por mi parte.